Muy bien, pues empezamos, si les parece, esta rueda de prensa, donde vamos a presentar 3 iniciativas parlamentarias que hemos registrado en el Parlamento de Navarra. Las primeras de ellas se refieren a la situación económica. Tengan ustedes en cuenta que el Gobierno socialista dejó España en el año 2011 con un crecimiento del 0,7%. Y en estos momentos la previsión de la Comisión Europea para el año 2012 es de un decrecimiento del PIB del 1%, la del Fondo Monetario Internacional es del menos 1,7% y la del Banco de España del menos 1,5%. Lo cierto es que Rajoy mintió en la campaña electoral diciendo que iba a resolver la situación económica, pero la situación económica lo único que está haciendo es empeorar con las medidas de ajuste y de recorte del gasto y de la inversión pública, con la obsesión exclusiva de cumplir los objetivos de déficit y con la total ausencia de medidas que incentiven la situación económica. Y esto nos lleva a que terminamos el 2011 con un crecimiento, como les decía, del 0,7%, pero que en el año 2012 estemos con una previsión de decrecimiento entre el 1% y el 1,7%. Por eso el Partido Socialista Obrero Español se reafirma en 2 cosas. Primera, el Gobierno de España tiene que presentar los presupuestos generales del Estado ya en las Cortes. No tiene que esperar a las elecciones andaluzas y asturianas. Se trata del conjunto de España y Europa se fiará de nosotros en función de que haya una política presupuestaria clara, acertada o equivocada, pero clara, y ahora simplemente no la hay. Y, en segundo lugar, es importante replantearse los objetivos de reducción del déficit público. Hay que presionar a Europa para que países como España, que siguen siendo solventes, puedan estar en la línea de crecimiento económico y no de decrecimiento. Y con medidas como las que hasta ahora ha tomado el Partido Popular vamos claramente a la senda del decrecimiento. Y en ese sentido presentamos 2 iniciativas en el Parlamento de Navarra. La primera, para instar al Gobierno de España a que en los presupuestos del 2012, que los llevará antes del 30 de marzo o después, él verá, en ningún caso se toquen las prestaciones por desempleo. Por decirlo de otra forma, los socialistas no queremos que el Gobierno de España baje las prestaciones de desempleo. No son ciertas las afirmaciones que está diciendo la patronal de que los parados solamente buscan trabajo cuando acaban la prestación de desempleo, entre otras cosas porque esta es el 70% de su base de cotización, que normalmente es inferior a su salario real. Y nadie está sin buscar trabajo a gusto cobrando una media del 60% de lo que percibía cuando estaba trabajando. Por lo tanto, primero, no fastidiemos a los parados, mantengamos las prestaciones por desempleo en duración y en cuantía. Y creemos que la opinión del Parlamento de Navarra, instando al Gobierno de España en este sentido, puede ser muy positiva. Segunda iniciativa. La primera es para los parados, la segunda es para los ocupados. El Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea, el que ha pactado la Comisión Europea con Marruecos y que está pendiente, de ratificación en el Parlamento Europeo, es negativa para países como Italia y como España y es muy perjudicial para el sector primario de Navarra, concretamente para el sector hortofrutícola. Los agricultores navarros, que están haciendo desde hace años un gran esfuerzo por modernizar sus explotaciones, por ponerse al día, por ser competitivos, que están lanzando productos de calidad al mercado europeo en su conjunto, si el tratado de la Unión Europea con Marruecos se aprueba tal y como está, estarán retrocediendo muchos enteros, muchos años, frente a una competencia que no tiene los estándares de calidad de los productos navarros. Por lo tanto, nos parece importante que el Parlamento de Navarra, que las instituciones forales insten al Gobierno de Rajoy para que presione ante la Unión Europea en defensa de los agricultores y ganaderos de la Comunidad Foral de Navarra. Estas medidas que prevé ese tratado no benefician tampoco a los agricultores marroquíes, sino exclusivamente a los fondos de inversión y a las empresas exportadoras de Marruecos. Por lo tanto, lo que aquí se les va a quitar a los agricultores y ganaderos navarros y españoles en su conjunto no va a ser en beneficio de los agricultores marroquíes, sino va a ser en beneficio de los especuladores, de los fondos de inversión, de las empresas de importación y exportación, de los distribuidores, de los grandes comercializadores. No habrá abaratamiento de precios,
no habrá mejora de la calidad, pero en todo caso quienes lo van a pagar, y de esto saben mucho las organizaciones agrarias en la comunidad foral, son precisamente los agricultores y ganaderos italianos y españoles, y especialmente en lo que al sector hortofrutícola se refiere, el sector navarro, que, insisto, ha invertido en competitividad, en calidad, durante las últimas décadas, de forma muy importante, adaptándose a los nuevos tiempos. Y la tercera iniciativa legislativa que vamos a proponer, ya la hemos presentado en el Parlamento, es una ley que pretende modificar la ley reguladora de la iniciativa legislativa popular y también la ley reguladora de la iniciativa legislativa popular en los ayuntamientos de Navarra. Lo que queremos los socialistas es, para que me entiendan, crear el escaño 51. Es decir, que los ciudadanos que se agrupan en torno a las posibilidades de la iniciativa legislativa popular designen una comisión promotora, la cual pueda acudir al Parlamento a defender esa iniciativa legislativa exactamente igual que si fuese un grupo parlamentario. Que el promotor vaya al Pleno, que ocupe ese escaño 51, vamos a decirlo así entre comillas, y que pueda llevar directamente, además de los cauces habituales a través de los grupos parlamentarios, esas iniciativas legislativas al propio hemiciclo, al propio Pleno y, en consecuencia, introduzcamos un nuevo elemento de participación ciudadana, además de agilizar de forma importante lo que es el tema de recogida de firmas, lo que es la designación de la comisión promotora, lo que es la presentación ante la Junta Electoral, ante el propio Parlamento de Navarra. En definitiva, queremos hacer más efectivas, si cabe, las fórmulas de participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, en un intento evidente de acercarnos cuanto más podamos a lo que son las demandas sociales y que éstas puedan verse plasmadas no solo en el debate, sino también en la toma de decisiones. Jurídicamente no la hemos denominado Ley Foral del Escaño 51, pero como en Navarra enseguida le ponemos apelativos a todo, probablemente se acabará conociendo, aunque se dice en la exposición de motivos, eso sí, como la proposición de Ley Foral del Escaño 51. Bueno, esperamos que estas tres iniciativas tengan el mayor consenso posible. Son dos tipos de iniciativas diferentes, como han visto, una referida a la economía, respecto de los parados, respecto de los no parados, pero que si no se toman medidas lo acabarán estando, y por otro lado también para acercar la política cuanto más podamos a los ciudadanos, buscando esas nuevas vías de participación. Una última cosa que se me olvida. En esta proposición de ley foral se indica, como verán, en una de las disposiciones, que el Parlamento de Navarra, si así lo tiene a bien, pero si aprueba esto es evidente que lo tendrá bien, tendrá que modificar el propio reglamento de la Cámara, que es una ley foral, para articular exactamente pues, los tiempos de intervención, los turnos, etcétera. Pero si el Parlamento aprueba esta proposición de ley foral del escaño 51, es evidente que tendrá per se que adecuar su propia normativa interna, que también tiene el carácter de ley foral. Y nada más las preguntas que me quieran hacer. ¿El número de firmas no va a variar? No, el número de firmas se regula ahí en el número, creo que, de 7.000 exactamente, que nos parece que es un número bastante, vamos a decirlo así, accesible. Sí, efectivamente, si al menos 7.000 ciudadanos que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 1, si serían 7.000. Nos parece decir, 7.000 puede parecer mucho. 7.000 es un objetivo fácilmente conseguible. Nada tiene que ver con el millón de firmas que necesita la iniciativa legislativa del Congreso de los Diputados. Pero, sobre todo, lo más importante es que en la comisión promotora se designe un promotor que sería el encargado de hacer esa defensa. Porque hasta ahora, y alguna iniciativa ya ha habido en el Parlamento de Navarra, el problema que es que lo acaba leyendo el secretario de la Cámara o el letrado de la Cámara. No es lo mismo. Se supone que al Parlamento hay que ir no solamente a votar, sino a convencer, aunque a veces esto no sea así. Pero, desde luego, esa es la praxis parlamentaria y, por lo tanto, queremos incorporar, en definitiva, a los debates en el Pleno a personas que representen a un importante número de ciudadanos, aunque no sean parlamentarios. Y creemos que este es un salto cualitativo importante en lo que es ese objetivo de acercar la política a los ciudadanos y de avanzar en aquella teoría que antes se denominaba como radicalismo democrático y que ahora incluso pues tiene otras denominaciones.
Buenos días. Ha hablado también de los ayuntamientos. Sí. Con respecto a esta cuestión, ¿cómo se traduce eso? ¿Iniciativas también desde los municipios o cómo? Sí, es decir, los municipios ya podían proponer también de forma similar a la iniciativa legislativa popular, pero ahora lo que haría el ayuntamiento o los ayuntamientos sería designar una comisión promotora, un promotor y, en definitiva, un representante de ese ayuntamiento intervendría en el Pleno defendiendo lo que él entienda más conveniente para conseguir el voto favorable a esa iniciativa. Hay, respecto de los ayuntamientos, un precedente similar, con algunas matizaciones, y es que, como ustedes saben, las comunidades autónomas tienen capacidad de iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados. De hecho, Navarra lo ha utilizado ya. Se designa a 3 parlamentarios forales que acuden al Pleno del Congreso y defienden una proposición de ley no foral, sino una proposición de ley a nivel estatal. Intervienen en el Pleno y, posteriormente, pues ya el Congreso de los Diputados vota a favor o vota en contra. Pero nunca hasta ahora existía la posibilidad de que representantes de los ayuntamientos interviniesen en un órgano legislativo, como tampoco existía que representantes de los ciudadanos agrupados en torno a una iniciativa legislativa popular interviniesen directamente defendiendo su propuesta. Y otra cuestión, no sé si han barajado en algún momento presentar esta cuestión solamente como proposición desde el partido o bien como proyecto de ley, en su caso. Bueno, vamos a ver, la hemos presentado como proposición de ley, el Gobierno la puede presentar como proyecto de ley, evidentemente, pero lo cierto es que nosotros entendemos que entra dentro de lo que puede ser esa amplia gama de medidas que está elaborando el Gobierno y, concretamente, la Vicepresidencia Primera respecto del Gobierno abierto, respecto de la Ley de Transparencia. Creemos que es un complemento interesante. Lo que sucede es que también pensamos que es preferible que, como quiera que es el Parlamento el que tiene que tomar la decisión, porque el Gobierno no puede tomarla por el Parlamento, sea el propio Parlamento y los grupos parlamentarios los que decidan si están dispuestos a compartir su capacidad de iniciativa legislativa y de defensa de la misma con los ciudadanos que se agrupan en torno a las diferentes iniciativas legislativas populares. Nos parece que es más una cuestión de iniciativa parlamentaria, porque es el propio Parlamento el que renueva su actuación, aunque desde un punto de vista legal, evidentemente, también podía haber sido un proyecto de ley del Gobierno. Pero nos hemos adelantado de alguna manera. En todo caso, es evidente que el debate ya queda abierto y, a partir de ahí, pues lo único que esperamos del Gobierno es que informe esta proposición de ley. Ya saben ustedes que hay un trámite, una vez que se presenta en la mesa del Parlamento y que le da trámite, hay un trámite, valga la redundancia, donde el Gobierno tiene que informar positiva o negativamente la misma. Y lo que esperamos es que el informe del Gobierno sea positivo. No lo dudamos, por otra parte, básicamente teniendo en cuenta que el informe tendrá que partir del departamento que tiene competencias en este tema, que es el del vicepresidente primero. Muy bien, pues nada, muchas gracias.